Hola, buenos días, tardes o noches a la comunidad escolar, profesores, profesoras, alumnos y posibles oyentes. El día de hoy, yo y mi equipo de temas selectos de matemáticas les vamos a presentar el tema conjuntos en la vida real. Esto mediante una encuesta con el tema deportes, que fue aplicado a un sector de la comunidad escolar de VM Campus Hispano. Antes de continuar con todo lo demás, primero tenemos que presentar a nuestros integrantes, a los que hicieron que este proyecto y esta presentación se pudiera llevar a cabo, los cuales como analistas nos estuvieron ayudando González Ramírez Ángel Alberto y Santiago González José Gael. Como encuestadores tenemos a Díaz Flores Alan Jared y Martínez Casillas Sebastián. Como diseñadores tenemos a García Canales Samantha Giselle y a Rodríguez Castro Carlos Armando. Y por último, como coordinadora tuvimos a Silva Plasencia en el Saraí y como expositor tenemos a su servidor Jorge Emilio Gómez López. Antes de empezar con todo el contenido, obviamente tenemos que dar un índice, ¿vale? Como primer punto tenemos la portada general y presentación, el índice y luego los objetivos, la presentación de los datos y la despedida. Así que no perdamos más tiempo y continuamos. Antes de nada tenemos que recordar como siempre nuestro objetivo del proyecto, que es aplicar los conceptos de conjuntos, operaciones y representaciones gráficas en situaciones de la vida real para desarrollar habilidades de análisis, organización y trabajo en equipo. Recordar este objetivo a lo largo de nuestra actividad nos consiguió una perspectiva mejor y sobre todo el saber qué hacer para poder llevar a cabo de buena manera nuestro proyecto. Ahora, aquí tenemos los datos presentados, los datos recolectados de nuestra encuesta que pudimos realizar a un total de 23 personas, como se puede ver en la segunda columna. Tenemos que admitir que tuvimos que agarrar algunas preguntas en específico debido a que había algunas otras en las cuales los datos no estaban lo suficientemente bien repartidos para que pudiera haber un contraste real entre la diversidad de opiniones. Así que decidimos agarrar las que más diferencia había en cuanto al pensar de las personas para poder presentárselas a ustedes mediante los diagramas de Venn. Voy a explicar cada una de las columnas, sobre todo el por qué tenemos respuesta 1 y respuesta 2, debido a que prácticamente era una disyunción en el cual tenías que elegir una, dos, ambas o ninguna. Y como ninguna coincidía realmente en la misma respuesta, obviamente tuvimos que poner respuesta 1 y respuesta 2, así como la representación en signos matemáticos más menos, para un mayor entendimiento. Así que, sin más por el momento, vamos a ir con cada una de las preguntas, porque tampoco es plan de dejarlos con la intriga. Como pregunta 1, les preguntamos a nuestros encuestados, entre fútbol y fútbol americano, ¿cuál de estos deportes disfrutas más? El grupo A, que prefería el fútbol, tenía un total de 7 votantes. El de fútbol americano tenía igual 7 votantes. 3 personas coincidieron en que disfrutaban de ambos deportes y un total de 6 personas coincidieron en que ninguno de los dos les parecía realmente atractivo. Tenemos ahí un conjunto A y un conjunto B. Primero que nada vamos a hacer un análisis. ¿Qué grupo es mayoritario? Obviamente, como acabo de decir, podemos ver que hubo un empate entre las personas que prefieren el fútbol normal, el soccer, y las personas que prefieren el fútbol americano, ambos con 7 votantes. Obviamente existieron personas que no entran en ninguno de los dos conjuntos, y estos son los que no disfrutaban ningún deporte, debido a que las 3 personas que disfrutan de ambos entran en ambos conjuntos. Por lo tanto, los únicos que se quedan a la deriva de ninguno de estos dos conjuntos son los 6 que dijeron que ninguno de estos dos deportes les apasiona. Y por último, ¿qué conclusiones se pueden llegar a través de esto? Como podemos ver, obviamente es mucha más cantidad de personas que disfrutan alguno o ambos deportes a las personas que no disfrutan ninguno de estos dos.
Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de las personas que consumen contenido deportivo o practican deporte tienen alguno de estos dos deportes como predilectos, mientras que la otra parte de la población se inclina por otras disciplinas deportivas y o artísticas. Y acá tenemos el diagrama de Venn que ejemplifica justamente eso. Del lado izquierdo podemos ver el conjunto A que tiene 7, las 7 personas que votaron por fútbol. El conjunto B, que es solo fútbol americano, con 7 votantes. En medio de los tres, las 3 personitas que justamente votaron que disfrutaban ambos deportes. Y como conjunto complementario, tenemos a los que votaron que ninguno, es decir, a 6 personitas. Del lado derecho podemos ver tanto la operación de unión, intersección, diferencia y un poco la representación que pudimos hacer para representar el conjunto complementario. Luego, como preguntados, podemos ver la pregunta: ¿prefieres ver o practicar deportes? Obviamente tuvimos que hacer un paréntesis para indicar que nos referimos a cualquier tipo de deporte, independientemente sea cual sea, ¿vale? Eh, como conjunto A podemos ver a prefiero practicar, con un total de 6 votantes. Al conjunto B de prefiero ver deportes, con tan solo 3 personitas. Disfruto de ambas actividades, que es nuestra intersección, con 10 votantes. Y no le gusta hacer ninguno de estas dos actividades, con 4, ¿vale? Acá obviamente pudimos ver una gran diferencia entre todas las opciones. Obviamente es mucho más popular el ver y practicar deportes a la vez, con un total de 10 personas que estuvieron de acuerdo. Esto es prácticamente el 50% de los votantes. Obviamente, como en todos estos conjuntos, hay personas que no pertenecen a ninguno de estos dos bandos. Y se puede llegar a la conclusión, obviamente, a la conclusión de que las personas que normalmente consumen contenido de fútbol americano, de béisbol, de cualquier disciplina atlética, deportiva en la TV o por streaming, también practican deporte como una actividad común en su día a día, debido a que es un poco bastante diferente la cantidad de personas que disfrutan de ambas actividades a la cantidad de personas que disfrutan cada actividad por diferente, ¿ok? Por aparte. Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de personas que ven deporte también lo practican, o la mayoría que lo practica lo ven también. Acá tenemos el cuadro de Venn en el que se ve justamente eso: conjunto A, conjunto B, la intersección de ambos y el conjunto complementario. Al mismo tiempo, a su derecha podemos ver la unión, la intersección, la diferencia y el complementario. La pregunta 3 primero nos hace una condición. Si entrenas, solo si entrenas, ¿prefieres entrenamientos solo o acompañado de otras personas? Prefiero solo, votaron un total de 5 personas. Prefiero con compañía, lo votaron 6 personas. Disfruto de ambas modalidades, lo votaron un total de 8 personas. Y no entreno, que fueron 4 votantes a esa opción. Acá obviamente podemos ver la diferencia, ¿vale? La diferencia es clara. La mayoría de la gente disfruta el hecho de ambas modalidades. Obviamente hubo 4 personitas que no estuvieron de acuerdo con ninguno de estos dos conjuntos y obviamente queda como el conjunto complementario. ¿Y a qué conclusión se puede llegar? Debido a que realmente el número de personas que votaron por prefiero solo, prefiero con compañía y prefiero de ambos o gusto de ambos, realmente no es tan disparado como podría ser, por ejemplo, en la encuesta 2, ¿vale? En esta sí se veía bastante grande la diferencia. En cambio, en esta no. En esta la diferencia es por 1 en caso de compañía y por 2 en caso de prefiero solo, ¿vale? En ese caso podemos concluir que el número de personas que quieren entrenar solas
acompañadas, y ambas son realmente muy similares, indicando que la mayoría de la población indica un balance, ¿ok? Indica un balance entre ambas dinámicas de entrenamiento. Acá podemos ver el diagrama de Venn en el que se ve justamente eso. Las operaciones a su derecha, las indicaciones o bueno, los conjuntos a su izquierda y el diagrama de Venn al centro. Pregunta número 4. ¿Prefieres ver y o practicar deportes deportivos? Perdón, ahí tuve un error, una disculpa. Ahorita lo corrijo. ¿Deportes terrestres o acuáticos? ¿Vale? El conjunto A, que son los terrestres, tuvo un total de 9 votantes, acuáticos 4, disfruto de ambos 8 y ninguno me gusta con 2. ¿Ok? Obviamente se puede ver una gran diferencia entre terrestres y acuáticos, y terrestres fue el más votado, ¿vale? Fue en el que más personas se pusieron de acuerdo para votar. Luego, obviamente, como podemos ver aquí, hubo dos personitas que no les gusta ver ninguno de los dos tipos de deporte, ¿vale? Así que sin problema podemos decir que esas personas no entran en ninguno de los dos conjuntos. Ahora, ¿en qué conclusiones se pueden derivar esto? Obviamente, como podemos ver, hay una predilección mucho mayor al ver o practicar con deportes o contenido deportivo relacionado a deportes terrestres. Y entonces se puede intuir que las personas prefieren practicar deportes terrestres sobre los acuáticos. ¿Esto por qué podría ser debido? Por el hecho de que estos últimos son más complejos. A complejos nos referimos a complejos quizá de entender, de que no a todas las personas le hayan el chiste quizá a la natación sincronizada, al waterpolo, a el arte como tal de lo que es los deportes acuáticos, ¿vale? Son más costosos debido a que las instalaciones, los trajes, etcétera, tienen un costo elevado y además son difíciles de dominar debido a la técnica y la precisión que se requiere para poder perfeccionarse. Mientras que normalmente los deportes terrestres no exigen tal nivel de coordinación. Además de que por ser en el agua estamos en una desventaja como tal. Entonces es obvio, es evidente más que nada por los resultados de esta encuesta que las personas preferirán un deporte terrestre a un deporte acuático. Acá podemos ver en el diagrama de Venn justamente eso. A su izquierda los conjuntos, en medio el diagrama y del lado derecho tenemos las respectivas operaciones. Bueno, vamos a dejar este como última pregunta debido a que pregunta 6, pregunta 7 y pregunta 8 prácticamente es exactamente lo mismo a todo lo ya visto y no tiene mucho sentido el hecho de hacer absolutamente todos, ¿vale? Así que vamos a dejar la pregunta 5 como la última pregunta de este video, tampoco para no extenderme, ¿vale? Para empezar, ¿cuál es la pregunta 5? ¿Prefieres ver competencias internacionales o nacionales? Esto independientemente de cualquier deporte. A nacionales nos referimos a ligas locales, ligas que sean únicamente de un país, como podría ser la Liga MX, la NFL, que solo se enfoca en Estados Unidos, la NBA lo mismo, la MLB, etc. Mientras que con competencias internacionales nos referimos a deportes que involucran a muchos países en el mundo, como podría ser la Copa del Mundo del fútbol o la Fórmula 1. También aquí se podrían incluir a los Juegos Olímpicos. Obviamente está la opción de disfruto de ambos y ninguno me gusta. Y obviamente, como podemos ver, hay una clara predilección a la gente de poder apoyar no a un equipo en conjunto, no a un equipo individual, ¿vale? Sino a un país, a una nación. Y eso es justo lo que podemos ver de este lado. En final, las conclusiones que podemos ver es que las personas prefieren apoyar a una nación, en este caso a México, más que nada por una cuestión patriótica, ya que a todos nosotros desde pequeños se nos ha enseñado a amar lo que somos, a estar orgulloso de nuestras raíces y el hecho de estar orgullosos de ser mexicanos.
¿ok? Y por eso siempre, siempre, siempre en deportes como el fútbol, deportes como la Fórmula 1, deportes como la UFC, etcétera, siempre que participa un mexicano, siempre le tenemos toda la fe del mundo, a pesar de que a lo mejor él no es tan bueno, a lo mejor que la selección de México no sea la mejor, siempre estamos ahí apoyando. Lo prefieren mucho más a el hecho de apoyar un equipo individual, como por ejemplo en este caso agarré eh, ejemplos de lo que sería la Liga MX, ¿no? Chivas, Tigres, Pumas, etcétera, aunque podrían ser de muchísimos deportes, ¿vale? Esto aplica para absolutamente todos. Y bueno, como dijimos, pregunta 6. Ah, bueno, una disculpa, el cuadro de Ben. Aquí lo podemos ver. Del lado izquierdo los conjuntos, del lado derecho las operaciones y del centro podemos tener los cuadros de Ben. Como dije anteriormente, pregunta 6, pregunta 7 y pregunta 8 son más de lo mismo. Así que bueno, por aquí podemos ir despidiendo nuestro video. Espero les haya gustado y espero sobre todo hayan podido comprender justamente lo que nos quería decir nuestro objetivo del principio, que es justamente el hecho de que los conjuntos no únicamente se aplican en una clase de temas selectos, no solo se aplican en una clase de matemáticas para aprobar un examen, sino que son parte de nuestra vida cotidiana y que se puede encontrar en aspectos muy diferentes a únicamente los académicos. Espero les haya quedado claro, espero poderles haber ayudado con al menos alguna duda y sobre todo espero que les haya gustado mi explicación. Pido perdón por algunos errores en la presentación, pero espero sobre todo que les haya quedado súper claro. Buenos días, tardes o noches según corresponda.